Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de esas novelas turcas que nos tienen absolutamente enganchados. Hoy, mis queridos amigos, prepárense porque vamos a destapar un escándalo de aquellos, uno que tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora, fiestas secretas, miradas reveladoras, un ambiente cargado de misterio y, por supuesto, a nuestra queridísima Hande Erçel en el ojo del huracán. ¿Recuerdan que hace poco les comentábamos sobre los rumores que rodeaban a Kerem Bürsin? Aquellas especulaciones que parecían un simple murmullo de pasillo, pues parece que todo aquello, mis amigos, era tan solo la punta del iceberg. Así como lo oyen. Un iceberg de chisme, drama y secretos que hoy vamos a desglosar con lujo de detalle. Así que si son de esos que aman el drama, los secretos bien guardados y sobre todo, el chismecito jugoso que nos hace comentar hasta con el vecino, este es su vídeo. No se muevan, no parpadeen, no vayan por ese refresco porque hoy tenemos mucho, pero muchísimo que contar. Y créanme, no querrán perderse ni un solo detalle de esta bomba que está a punto de explotar. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles lo de siempre. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos cada detalle de sus series turcas favoritas, desde los vestuarios hasta las miradas de reojo, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un vídeo nuevo y por supuesto, dejen ese like que tanto nos anima a seguir investigando hasta en los rincones más oscuros del Internet turco. Ahora sí, mis seriefilos, sin más preámbulos, comencemos con este bombazo que les va a dejar pensando por días. Hoy el plato fuerte de nuestro menú de chismes será esa fiesta secreta de Kerem que dejó a Hande, según dicen las lenguas viperinas de Estambul, con la boca abierta, los ojos como platos y probablemente con un ataque de nervios digno de una telenovela. Pero para poder entender el contexto completo, para poder darle sentido a esta historia, tenemos que hacer un pequeño recorrido por esas series que marcaron sus carreras y que, de una forma u otra, alimentaron estos rumores, creando una especie de caldo de cultivo para este escándalo. Vamos a sumergirnos, mis amigos, en el mundo de las producciones turcas que, como fichas de dominó, nos llevaron hasta esta situación de shock y especulación. Comencemos, como no podía ser de otra manera, con la serie que catapultó a ambos al estrellato mundial, Sen Kalkam, o como la conocemos cariñosamente en español, Llamas a mi puerta. Esta joya del género comedia romántica nos regaló una de las parejas más queridas, más hipeadas, más soñadas de la televisión turca, Eda y Serkan, interpretados de manera magistral por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, lo confieso, es sencillamente adictiva, de esas que te hacen olvidar que tienes que trabajar, comer o hasta dormir. Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, se ve obligada, por azares del destino y un contrato de por medio, a fingir un compromiso con Serkan, un arquitecto exitoso, multimillonario y, para rematar, frío y distante como un témpano de hielo. Pero ya saben, lo que empieza como un simple acuerdo de conveniencia, una farsa orquestada para cumplir con las exigencias de sus respectivas familias, se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, celos que queman, malentendidos que te hacen tirar el control remoto contra la pared y, por supuesto, muchísima, pero muchísima química en pantalla. Y es precisamente esa química, ese chispazo que se encendió entre Hande y Kerem, lo que traspasó la pantalla, mis amigos, lo que nos hizo creer, con una fe ciega e inquebrantable, en un romance real entre ellos. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, y consolidando a sus protagonistas como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Y es que, admitámoslo, Sen Kalkam no es solo una comedia romántica, es un cuento de hadas moderno, un manual de instrucciones sobre cómo caer perdidamente enamorado, que nos hizo soñar con un amor así de apasionado, así de arrebatador, así de perfecto. Además, la serie marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Hande nos mostró una faceta mucho más dulce, más divertida, más juguetona, alejándose un poco de los roles dramáticos que había interpretado anteriormente. Vimos a una Hande deslumbrante, una flor que florecía ante nuestros ojos. Y Kerem, por su parte, se consagró como el galán turco por excelencia, el príncipe azul que todas soñábamos tener, con esa mirada penetrante que te hacía temblar las rodillas y esa sonrisa que derrite hasta el hielo más duro. Y aquí, mis seriefilos, viene el primer dato interesante, la primera pista en este laberinto de chismes y especulaciones. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran pan de cada día. Las miradas que se lanzaban en el set, los gestos cómplices que compartían,
las entrevistas en las que sus ojos brillaban con una intensidad inusual, todo, absolutamente todo, parecía indicar que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción, había cruzado esa delgada línea que separa la realidad de la fantasía. Y aunque ellos, fieles a su estilo, nunca lo confirmaron oficialmente, todos, absolutamente todos los fans, soñábamos con que ese amor fuera real, con que ese cuento de hadas se hiciera realidad fuera de la pantalla. Pero como bien sabemos, la vida real no es un guión de novela, y las cosas, como siempre, no son tan sencillas, ni tan perfectas como las imaginamos. ¿Será que esta fiesta secreta tiene algo que ver con el final de esa historia? ¿Será que este evento fue el detonante que hizo estallar la burbuja de ese cuento de hadas? Ya lo veremos, mis amigos, ya lo veremos. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a tomar un respiro de tanto romanticismo y hablemos de otra serie en la que Ande nos demostró su increíble versatilidad como actriz, su capacidad de transformarse en un personaje totalmente diferente, estoy hablando de Azize. Aquí Ande interpreta a Azize, una joven que busca venganza por la muerte de su familia. Así como lo oyen. Un personaje mucho más oscuro, mucho más dramático que Eda, con una historia llena de intrigas, traiciones y por supuesto, un romance prohibido que añade aún más tensión a la trama. La serie, mis amigos, es un thriller que te mantiene al borde del asiento, con un ritmo trepidante, unas actuaciones muy convincentes y una Ande que se despoja de su dulzura para mostrar su lado más aguerrido y vengativo. En Azize vemos a una Ande muy diferente a la que conocimos en Senkalkam. Aquí la vemos fuerte, decidida, con una mirada penetrante que asusta hasta a las sombras, dispuesta a todo, absolutamente a todo, por conseguir su objetivo. Y aunque la serie, siendo honestos, no tuvo el mismo éxito masivo que la anterior, nos demostró que Ande es una actriz camaleónica, una verdadera maestra de la interpretación, capaz de meterse en la piel de cualquier tipo de personaje, desde la florista soñadora hasta la vengadora implacable. Y aquí, mis seriefilos, es donde encontramos un punto interesante, una conexión sutil, pero importante, la intensidad de los personajes que Ande suele elegir, la forma en que se entrega a cada papel, la pasión con la que encarna a sus personajes, la hacen susceptible a situaciones límite, tanto en la ficción como posiblemente en su vida real. ¿Habrá sido la presión de interpretar personajes tan demandantes, tan intensos, lo que la llevó a esa situación de shock en la famosa fiesta secreta? Porque claro, si uno se mete de lleno en un papel así, se empapa del dolor, la furia y la sed de venganza de su personaje y luego tiene que convivir en un ambiente social más relajado, más festivo, la diferencia puede ser muy chocante, muy desconcertante, muy perturbadora. Pero mis amigos, antes de sacar conclusiones apresuradas, antes de caer en las garras de la especulación, sigamos explorando el mundo de las series turcas y vayamos a una producción que nos presenta a un Kerem diferente, aunque no por eso menos atractivo, estoy hablando de Yaşamayanlar. En esta serie de fantasía y vampiros, Kerem interpreta a un vampiro rebelde, un ser atormentado, en un ambiente oscuro, gótico y lleno de acción. Es una producción muy diferente a todo lo que habíamos visto antes en Turquía, con efectos especiales bastante logrados, una atmósfera sombría y una historia que mezcla el drama con la fantasía de una manera muy interesante. Aquí Kerem deja atrás al galán romántico o al príncipe de cuento de hadas, y se adentra en un personaje más complejo, más oscuro y atormentado. Y nuevamente, mis amigos, demuestra que es un actor que no se encasilla en un solo tipo de personaje, que está dispuesto a asumir nuevos retos, a explorar nuevas facetas de su talento. Este papel, este personaje vampírico, nos enseña a un Kerem con una faceta más oscura, más misteriosa, una cara que quizás no todos conocían, una faceta que podría haber salido a la luz en esa fiesta secreta. ¿Será que lo que Ande vio no fue la imagen de su antiguo compañero de reparto, el galán de Senkalkam, sino este personaje rebelde, este vampiro atormentado que habita en él? Posiblemente, mis amigos, posiblemente. Y ya que estamos hablando de Kerem, de su evolución como actor y de sus diferentes facetas, no podemos dejar de lado Gunes y Beklerken, una serie que lo lanzó a la fama, que lo convirtió en el ídolo juvenil de toda una generación, y que nos mostró su lado más rebelde y juvenil. Aquí Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rico, problemático y, para rematar, con un ego del tamaño de una casa, que se enamora de una chica nueva en el instituto. La serie es un drama adolescente que aborda temas como el amor, la amistad, la familia, la búsqueda de la identidad y, por supuesto, las típicas crisis existenciales que todos hemos experimentado durante nuestra adolescencia. Si bien el personaje de Kerem en esta serie es bastante diferente a los que interpretaría posteriormente, aquí ya se podía ver su talento, su carisma, su magnetismo en pantalla.
Además, en Güneş y Beklerken, Kerem nos muestra una faceta más vulnerable, más sensible, más humana, algo que muchas de sus seguidoras apreciaron desde el primer momento, haciendo suspirar a millones de corazones alrededor del mundo. Y es que esta serie fue un fenómeno en Turquía, convirtiendo a Kerem en un ídolo juvenil, en un referente para los jóvenes de su país. Y aunque pasaron varios años y muchas producciones, siempre será recordado por su papel en esta historia, como el chico rebelde que conquistó a toda una generación. Y con esto, mis seriefilos, creo que ya tenemos un panorama bastante amplio, una visión general de la trayectoria de Hande y Kerem, de sus inicios, de su evolución como actores, de cómo han interpretado personajes muy diferentes y cómo han logrado conquistar al público con su talento y carisma. Hemos recorrido sus series más icónicas, hemos analizado sus papeles más memorables, hemos desmenuzado sus personalidades en la ficción. Pero, ¿cómo conectan todas estas series con la famosa fiesta secreta? Pues bien, mis amigos, como ya saben, el mundo de las celebridades turcas es un verdadero hervidero de rumores y especulaciones, un lugar donde los chismes vuelan más rápido que una alfombra mágica. Y en este caso, la fiesta secreta de Kerem se convirtió en el centro de todas las miradas, en la comidilla de todos los programas de farándula turcos. Se dice, se comenta, se rumorea, que la fiesta fue un evento exclusivo, al que asistieron solo los amigos más cercanos de Kerem, las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo y posiblemente algunos vampiros que se escaparon de Yasamayanlar. Y aunque no hay fotos ni vídeos que lo confirmen, porque al parecer las medidas de seguridad eran dignas de la CIA, se dice que el ambiente era bastante relajado, con música a todo volumen, baile desenfrenado y por supuesto, algunas sorpresas que al parecer, no fueron del agrado de nuestra querida Hande. Y es precisamente en ese contexto, en medio de esa atmósfera festiva y posiblemente, un poco caótica, donde nuestra querida Hande habría presenciado algo que la dejó en shock, algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su ex compañero de reparto, sobre su amigo, sobre su posible amor. ¿Qué fue? ¿Una revelación inesperada? ¿Un comportamiento fuera de lo común? ¿Un secreto inconfesable? ¿Un beso robado? Los detalles exactos son un misterio, pero lo que sí sabemos, porque así lo aseguran todas las fuentes, es que el impacto fue tal que se convirtió en el tema de conversación de todos los programas de farándula turcos, en el trending topic de las redes sociales y en la pesadilla de los representantes de ambos actores. Algunos dicen, como si hubieran estado ahí, que Hande vio a Kerem en una situación comprometedora con otra persona, un acercamiento demasiado íntimo que la dejó con el corazón roto y la mente hecha un lío. Otros, más escandalosos, aseguran que la fiesta fue mucho más salvaje de lo que se esperaba, con juegos de dudoso gusto y comportamientos que rayan en lo inapropiado. Y algunos, los más conspiranoicos, aseguran que todo fue un montaje orquestado por algún genio del mal para generar más polémica, más publicidad y, por supuesto, más clics en sus redes sociales. Pero, ¿cuál es la verdad, mis amigos? ¿Qué fue realmente lo que sucedió en esa misteriosa fiesta? Pues bien, mis seriefilos, la verdad es que, como en toda buena novela turca, el misterio sigue abierto, el enigma sigue sin resolverse, el cliffhanger nos deja con el corazón en la garganta y la necesidad imperiosa de saber más. Y mientras tanto, nosotros seguimos especulando, analizando cada detalle, atando cabos sueltos y tratando de descifrar este rompecabezas que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y ahora que ya hemos recorrido las series, hemos analizado los rumores, hemos llegado al punto central de este vídeo y estamos sumidos en este misterio, quiero que reflexionemos juntos sobre este escándalo, que dejemos volar nuestra imaginación y que expresemos nuestras opiniones. ¿Qué significa este supuesto shock para la relación entre Hande y Kerem? ¿Será que esta fiesta secreta marcó el final de una amistad, de un posible romance, de una relación que nunca se hizo realidad? ¿Será que este evento puso un punto final a la historia de amor que todos soñábamos ver convertirse en realidad? ¿O será que todo fue un malentendido, un simple error de interpretación, y simplemente estamos exagerando las cosas, dándole una dimensión dramática a algo que no la tiene? La verdad, mis amigos, es que solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo nos dará las respuestas que tanto anhelamos. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de las series turcas que tanto nos apasionan, seguir apoyando el talento de estos grandes actores, seguir soñando con sus historias y, por supuesto, seguir compartiendo nuestra pasión por las novelas turcas. Porque al final del día, más allá del chisme, la polémica, los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el trabajo que hacen en pantalla, las emociones que nos transmiten, las historias que nos hacen soñar y el impacto cultural que tienen en todo el mundo.
Y es que las series turcas son un fenómeno cultural, un boom televisivo que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Nos han enseñado sobre el amor en todas sus formas, sobre la amistad verdadera, sobre los lazos familiares, sobre la tradición y la modernidad, sobre la fuerza de las mujeres y la lucha por los sueños. Nos han hecho reír a carcajadas, llorar a mares, enojarnos hasta el punto de querer tirar el televisor por la ventana y soñar con esos amores apasionados que parecen sacados de un cuento de hadas. Y eso, mis seriéfilos, es algo que no podemos dejar de celebrar, es algo que debemos valorar y admirar. Así que mientras esperamos que se resuelva este misterio, sigamos disfrutando de las series, sigamos apoyando a nuestros actores favoritos y sigamos compartiendo nuestra pasión por las novelas turcas, porque al final del día, es lo que nos une, es lo que nos hace sentir parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, misterio, chismes jugosos y mucha pasión turca. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje por las series de Hande y Kerem y que les haya resultado interesante el misterio de la fiesta secreta. Recuerden, mis amigos, que el mundo de las celebridades turcas está lleno de sorpresas, de giros inesperados, de situaciones que nos dejan con la boca abierta, y nosotros estaremos aquí para contárselos todos, para desmenuzar cada detalle y para mantenerlos informados. Así que no olviden dejar sus comentarios contándonos qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem siguen siendo amigos? ¿Qué creen que pasó en esa fiesta secreta? ¿Será que todo fue un malentendido? ¿O será que hay algo más detrás de todo este escándalo? Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que no se queden callados, expresen sus teorías, compartan sus ideas y no tengan miedo de especular. Y como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros, nos motiva a seguir investigando, a seguir compartiendo nuestros chismes y a seguir creando contenido que les guste y entretenga. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Hasta la próxima, mis seriéfilos, y que el chisme turco los acompañe. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque en el mundo de las series turcas, cualquier cosa puede pasar, cualquier giro puede cambiar la historia, cualquier secreto puede salir a la luz. Hasta pronto.